comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usín Olleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Laura, bienvenida a Paraná y a Las Sofistas. Gracias. Has venido a presentar un libro a la Facultad de Humanidades de Wader y nos interesa particularmente conocer tu trayectoria, tus proyectos, tu trabajo, que nos cuentes todo este andar en Barcelona, tantos años. Bueno, empecemos por eso, por los años. Hace 41 años que me fui, lo que marca una época, un momento y una elección. Yo no tenía ninguna militancia política en aquel momento, pero no quería vivir bajo una dictadura y bueno, ya tenía amigos desaparecidos y me fui. Viví un año en Londres y hace 40 años que estoy en Barcelona. Entonces, a ver, la primera cosa que me interesa marcar es que me interesa especialmente la extensión del psicoanálisis. Entendiendo por extensión, acá hay un matiz importante que hacer, porque en general cuando se habla de la extensión del psicoanálisis, se habla de psicoanálisis y ciencia, psicoanálisis y literatura, psicoanálisis y educación, psicoanálisis y medicina. Que está bien, pero lo que a mí me interesa es la extensión de su clínica. Entonces, con esta perspectiva, siempre he trabajado en mi consulta y fuera de mi consulta. Fuera de mi consulta trabajé en instituciones de menores y es ahí donde se inserta mi trabajo con adolescentes embarazadas. Luego con madres solteras, supervisando tanto centros de planificación familiar en un principio como luego equipos que trabajaban con maternidades en soledad. Y a partir de ese trabajo social y de extensión, se me ocurrió crear una institución de psicoanalistas para atender a pacientes por lo que cada uno pueda pagar, que es Umbral, Red de Asistencia PSI, donde bueno, hemos ido creciendo, somos más de 100 profesionales y además de tener un equipo de derivación a las consultas privadas de cada profesional por lo que cada uno puede pagar, tenemos actividades de formación. Tenemos una página web y tenemos Facebook, por si alguien quiere buscarnos como Umbral. Y publicamos, tenemos publicaciones también. Bueno, vamos haciendo, digamos, un trabajo psicoanalítico que no tiene que ver con la tradicional institución psicoanalítica, que es la formación de psicoanalistas. Digamos que Umbral recibe a psicoanalistas ya. Esta sería como la diferencia importante. Yo soy miembro además de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que también funciona con ese criterio. Uno entra a la Fundación Europea como psicoanalista y avalado por 2 psicoanalistas, ¿no? Que digan que tú eres psicoanalista. Y bueno, es ahí donde yo desarrollo mi trabajo de jornadas, congresos, escritos, presentaciones. Esto es más o menos mi trabajo. Y en tu trabajo particular, personal, además de estar integrando
grupos, estas asociaciones. Vos te has dedicado, me decías, exclusivamente durante mucho tiempo, bueno, no sé si exclusivamente, pero durante mucho tiempo al problema del embarazo adolescente, de la situación de las mujeres con respecto también al aborto, a tener que resolverlo en un momento donde no estaba legalizado. Sí, cuando yo llegué a España el aborto todavía estaba penalizado, con lo cual uno de mis primeros trabajos, yo tenía menos de 30 años, en esa época era muy jovencita, uno de mis primeros trabajos fue hacer acompañamientos a jovencitas que iban a abortar a Holanda, bueno, a Ámsterdam o a Londres. Y ese fue prácticamente uno de mis primeros trabajos cuando llegué a Barcelona. Eran muy potentes las redes feministas que se habían empezado a armar ya sobre las últimas décadas del franquismo. Y claro, yo llegué con la democracia, esto era una efervescencia enorme en la lucha en pro del aborto, con lo cual estuve luego en la formación de los primeros centros de planificación familiar, y ahí supervisé psicólogas mujeres en realidad, que empezaban a trabajar con las mujeres en esta apertura hacia la posibilidad del aborto o de la planificación familiar, de elegir anticonceptivos y demás, sobre todo porque España tiene una gran tradición medicamentosa potente, con lo cual el pastillaje no solo es muy fuerte en el ámbito psiquiátrico, sino también en toda la prevención del embarazo. O sea, lo único que daban eran pastillas. Era como que el diafragma no existía o el DIU no existía, o sea, otros elementos mecánicos. Bueno, y además después vino el SIDA de manera brutal, con lo cual hubo que hacer ahí un trabajo muy fuerte entre las mujeres, ¿no? De que puedan llevar preservativos todas las mujeres en su bolso, ¿no? Este tipo de... O sea, bueno, pues me estás haciendo acordar de todo un recorrido sobre estos temas muy fuertes. Luego trabajé 8 años en una residencia maternal de adolescentes menores de edad, que es una clínica muy particular porque es una clínica donde tú tienes que pensar el destino de dos personas, que son la potencial madre, si será madre o no será madre, porque parir un hijo no quiere decir hacerse madre, y las adolescentes en general no se hacen madre. Yo he tenido 77 casos, esto está en el libro, hay sobre 17, 18 casos de los que yo hablo, pero al final hago una síntesis de estos 77 casos que he llevado adelante en estos 8 años, y una sola se hizo madre. En serio, jugada. Pero en general todos delegan la maternidad, no pueden. Lo que le interesa a un adolescente, y es importante escucharlo, es salir de levante, salir a bailar, salir a comprarse ropa, estar con las amigas, ir al cole. Y además supongo que no es una decisión que han tomado la maternidad, sino que es algo que les ocurre y no lo asumen también por eso. Sí, justamente el caso que habré presentado aquí en Paraná, en la conferencia que di ayer, va a ser un caso fruto de una incitación a la prostitución por parte de una madre de una niña adolescente. O sea que de elecciones, nada. Casos de violación, por supuesto, casos de abuso también, y luego accidentes, ¿no? Porque claro, yo no me animé a decir la palabra accidente, pero es, claro, sí, sí, es accidental. Accidental, o sea, esta historia de no cuidarse, porque total a mí no me va a pasar, ¿no? Esta irresponsabilidad adolescente frente a cualquier cosa que también se juega en el acto sexual, ¿no? Y pasa, se quedan embarazadas, y ahí viene, pero claro, yo trabajé
siempre con una ley del aborto libre, Claro. con lo cual la opción de elegir seguir adelante o no con ese embarazo estaba, pero hasta determinada semana. Entonces luego hay que trabajar la opción de si uno quiere hacerse madre o no quiere hacerse madre. Entonces esta es una cura muy acotada, la de esta clínica, ¿no? Bueno, después de ese periodo supervisé instituciones maternales, escribí bastante sobre maternidad, sobre otros temas de la maternidad que son importantes, como por ejemplo la compulsión a ser madre, ¿no? Tienes 35 años, 38, y bueno, ¿para cuándo? Claro. A ver, ¿qué es esto? No sé, no. Hay una expresión en España que no sé si se utiliza aquí, que es se te pasa el arroz. Acá dicen el reloj biológico. Eso también Entonces, se como usa el ya. reloj biológico Sí. se termina, entonces hay que apurarse. Sí, ¿para cuándo? Bueno, esta historia de que hay mujeres que eligen de verdad no ser madres, otras no, otras viven con cierta irresponsabilidad de que siempre voy a poder, ¿no? Como si el tiempo no existiese, y bueno, ya seré madre, y bueno, después nos encontramos con estas atrocidades de la medicina y de las tecnociencias que ponen a parir a una señora de 67 años, ¿no? Bueno, que son cuestiones que tocan lo ético a ser pensado seriamente. Entonces, bueno, he trabajado sobre ese campo, o sea, del abanico de las maternidades o de las no maternidades, y hace 2 años me cansé y empecé a trabajar sobre masculinidades. Y los últimos textos que estoy escribiendo y presentando en congresos tienen que ver con esto, con la masculinidad. Me decías antes que todo el recorrido sobre la feminización ahora devino en tu investigación en la masculinización. ¿Qué pasa con la masculinización? A ver, en realidad yo lo abordo el problema de los adultos masculinos no hombres como una posición de feminización. Entonces lo primero que hay que distinguir es lo femenino de la feminización. Freud habla de un primer fantasma que es pegan a un niño. En ese fantasma todos los sujetos humanos estamos marcados por la ley de un padre que nos pega con la ley del lenguaje, nos pega con la ley del discurso, nos pega con la ley. Es una ley que va a permitirnos entrar en la normativización, es un fantasma originario. Entonces, en ese fantasma, todos los sujetos, hombres y mujeres, estamos feminizados. El que está en una posición masculina es ese padre, ¿no?, que pega. Entonces, es una posición que abre un abanico sadomasoquista, el que pega y el que es pegado. Como las mujeres vamos a quedarnos en esta posición de objeto de deseo, de objeto que causa, tenemos un recorrido más corto que hacer para salir de esa posición, porque podemos avanzar sobre esa posición. En cambio, los hombres tienen que salir de esa posición para activarse, y muchos no lo hacen. Y en esta época donde las mujeres, sobre todo en desde la mitad del siglo XX, hemos avanzado tanto y nos hemos activado tanto y nos hemos falicizado tanto, en el mejor sentido, de la producción, del pensamiento, de lo político, de salir de las posiciones estereotipadas, ¿no?, que nos deparó la historia siempre. El gran salto de la mujer ha sido el siglo XX, claramente.
ha producido como una desubicación de la masculinidad. Y un discurso que uno escucha muchísimo en las mujeres, entre 30 y 40 años en la clínica, es ¿dónde están los hombres? Y yo tomé esa pregunta para ponerme a pensar qué pasa con los hombres, ¿no? Porque hay tanto adulto masculino que no llega a ser un hombre, que está siempre en posición de hijo, y que es la época en la que estamos viviendo, que crea situaciones muy perversas. Yo las he relacionado en el 2012 hubo 3 películas de Blancanieves que se estrenaron el mismo año, 2 películas yanquis y una española, donde la gran estrella, la gran protagonista era la madrastra y la Blancanieves era un personaje secundario. Entonces y las 3 películas eran para adultos, no eran dibujos animados, no eran cuentos infantiles. Te iba a preguntar eso, ¿no? Sí, es muy interesante. Y entonces me pregunté por qué una época necesitaba semejante producción de madrastras. Y escribí un artículo que se llama Tiempo de Madrastras, que está publicado en un ejemplar de la revista Trauma, número 6, sobre la perversión, donde me parece que esa producción artística da cuenta de estos tiempos perversos que estamos viviendo, donde el poder está lleno de madrastras. Lo que yo escribo ahí es que Trump sería el ejemplo más paradigmático, ¿no? Personajes que están con los bolsillos llenos de manzanas envenenadas. Y el poder está ocupado por estos personajes que yo creo que se mueven entre la feminización y padres salvajes, bestias padres de la horda primitiva, ¿no? Que están generando lo que están generando. Por ejemplo, esto que se llamó crisis, que en realidad no fue una crisis, sino que lo que fue es una reducción de el capital. En el año 2007-2008, que es el tiempo que ellos dicen que empezó la crisis, el 50% de la riqueza mundial estaba en manos de 120 familias. Y en 2015, el 50% de la riqueza mundial está en manos de 50 y pocas familias. Y a esto es lo que llamaron crisis. Es decir, una concentración de la riqueza cada vez más salvaje y repartir menos, ¿no? Por ejemplo, en España ha sido claro, ¿no? Los recortes se han hecho en sanidad, en educación, para salvar bancos, por ejemplo. Sí, ese es el lema, salvar a los bancos. Sí. Y las violencias, sobre todo hoy, y aquí en Argentina se está abordando muchísimo la cuestión de la violencia de género. Y pienso cómo situar y ubicar esa violencia en un contexto más amplio. Y pienso todo lo que estás diciendo y esta forma de resaltar esta figura de la madrastra, que tiene que ver mucho con la violencia que se ejerce. Absolutamente. Violencia de género hubo siempre. Cuando yo por lo menos era chiquitita, se la llamaba crimen pasional. Claro. Es interesante. Lacan dice que hay 3 pasiones: el amor, el odio y la ignorancia. Es precioso. Porque el amor-odio claramente es la pasión, ¿no? Son las 2 caras de la pasión. No se odia tanto a alguien a quien alguna vez has amado, por ejemplo, ¿no? E incluso inventa una palabra, un neologismo que es muy interesante, que es el odio-amoramiento. Y es el registro en donde se mueve la violencia de género, es un registro absolutamente narcisístico.
había un libro pues, de los tangos hablan o los boleros, ¿no? La maté porque era mía, Muchísimas letras, sí, de tangos y de boleros. que hablan de esto, de la maté porque era mía. Hay una tragedia ahí que se desarrolla casi siempre en esa música. Y que además es absolutamente machista, ¿no? Y patriarcal. O sea, por eso tomo esa frase, la maté porque era mía, ¿no? Y fíjate que muchos hombres que matan después se matan. Hay una canción de Sabina, de Joaquín Sabina, que dice: amores que matan nunca mueren. Sí. Él va jugando con esta cuestión del amor, la muerte, la locura del amor. No sé si exactamente tiene que ver con esto que hablamos, pero sí la pero recuerdo ahí, porque él está claro, planteando. A un hombre que mata por amor-odio, digamos, por odio-amoramiento, ¿qué está manifestando? Que si no sos mía, no sos. O sea, te dejo sin existencia. Tu única posibilidad de existencia es que seas mía. Y esto, voy a decir una cosa muy bestia, pero es como casi los bebés. El primer vínculo que tienen los niños, ¿viste? Un niño de 1 año y medio, 2 años, le quita la pelota al otro y el otro va y le muerde la nariz. ¿Sí? Es típico eso, ¿no? Que llegás a la guardería y la maestra te dice: bueno, vas a encontrar al nene con un mordiscón acá porque otro lo pilló. Bueno, lo quiere matar directamente porque le quitó, ¿no? Esto era mío, no. Claro. Bueno, estos señores están en ese, ¿no? Sí, por eso digo, es del orden esto, ¿no? O del padre salvaje asesino, o de la absoluta feminización de no poder haber llegado a la masculinidad. Son dos extremos, digamos, Sí. del problema. Sí, sí. Bueno, es que se mueven en el extremo. Se mueven, claro. La pasión Sí. se mueve en el extremo. La pasión se mueve en el exceso. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad de reflexión. En la pasión, ninguna posibilidad de pensamiento, ninguna posibilidad de análisis, ninguna posibilidad de reflexión. Estás en el absoluto exceso. O del amor o del odio. Y el odio lleva a matar. Y a veces el amor también. Bueno, realmente es muy complejo y es muy interesante que se puedan abordar con esta seriedad, con esta profundidad tuya, una problemática que nos atraviesa y que lamentablemente, pienso, no tiene esta oportunidad, sobre todo los medios de comunicación, de ser abordado. Digo los medios de comunicación porque obviamente has venido a una actividad académica en la universidad, donde hay una licenciatura en psicología, donde también se abordan las ciencias sociales, pero la mayoría de la gente lo ve a través de los medios, sobre todo de la televisión, y no siempre estos temas tienen un tratamiento así serio, fundamentado. Mira, no sé cómo se están trabajando estas cosas en este momento, la verdad que no estoy muy actualizada, pero una colega me sugirió que lea el caso de una muchacha que murió aquí en Santa Fe, Ana María, ahora no me acuerdo su apellido, pero una chiquita de 19 años que ya tenía 3 hijos, se quedó embarazada de un cuarto y tuvo un cáncer de mandíbula y el hospital que la alojó decidió no darle la quimioterapia porque estaba de 2 semanas de embarazo. Sí. Y la empujó a parir. Hay una expresión en España que es poner a parir. Tú pones a parir a alguien cuando lo jodes. Un jefe te pone a parir o un profe te puso a parir. Claro. Y acá es literal, la pusieron a parir hasta la muerte. Su bebé
murió al día siguiente de haber nacido y ella murió a las 2 semanas. La madre y el padre durante todo el embarazo de la criatura estuvieron tratando de que declaren que esta chica tenía que poder abortar, y ese hospital o esa clínica, un hospital, por problema... Debe ser el hospital Cuyen seguramente. No, ¿no? Porque una cuestión que también hay que hablarla es el papel que cumplen los comités de bioética. Vale, ¿no? a eso Son iba a ir. los comités de A eso iba a bioética ir. los que hacen este tipo de... Entonces, hay 4 médicos en ese comité de bioética, un asistente social, una psicóloga, y en ningún artículo que leí sobre este tema están los nombres de esas personas. Aparece el nombre del jefe del hospital, que además mintió, porque dijo que la madre no había, Norma se llamaba la madre, no habían pedido el aborto. Y después salió en toda la historia clínica que sí, que estaba pedido y montones de veces. Entonces, esa gente, no sé si tiene que ir o no a la cárcel, eso es un problema de la justicia. Lo que yo sí pienso es que esta gente no debería poder ejercer nunca más la medicina. Coincido totalmente. A mí no me importa si van o no van a la cárcel. Esa psicóloga no debería ser nunca más psicóloga, esa asistente social no debería poder trabajar nunca más como asistente social, y esos 4 médicos no ejercer nunca más la medicina. Esto, por supuesto, no ha pasado nada, todavía ni se ha juzgado, y ocurrió hace montones de años, y a mí esto me dejó petrificada, porque incluso uno lee artículos de feministas sobre esta historia y no citan los nombres de los médicos. Y los protegen. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, esta es la gran diferencia entre un enfoque de la bioética a un enfoque de la biopolítica. Los comités de bioética, por lo general, encontramos casos como el que están citando, y también embarazos de niñas que las han obligado a tener el hijo, y es muy cruel. Quiero decir el nombre de la muchacha, sí. Se llaman Ana María Acevedo. Ana María Acevedo. Sí, y el caso es de Santa Fe. Se encuentra, obviamente, en Google, para quien quiera informarse y leerlo, porque es de una atrocidad espantosa, y hay montones de profesionales implicados. Mira, en este sentido, el hospital que nos tocaba a nosotras para las adolescentes, claro, porque pasa una cosa, ¿quién atiende a las adolescentes? Pediatras. Sí, son pediatras. ¿Ok? Entonces, el mismo médico que atendía al bebé, atendía a la mamá, ¿ok? Porque yo tenía mamás de 14, 15, 16 años. Entonces, una de las primeras cosas que yo pedía es que fuese otro médico quien atendiese a la mamá y que dejasen el pediatra para el bebé. Y el hospital que nos tocaba por la zona se llama San Juan de Dios. Como te puedes imaginar, en el hospital San Juan de Dios no aborta nadie. Ok, porque es el hospital San Juan de Dios. Pero en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que es del gobierno de Cataluña, de donde yo dependía mi institución, tenía sus propios ginecólogos que autorizaban los abortos de las muchachas que querían abortar. ¿Me explico? Sí. Yo no iba al Hospital San Juan de Dios si una adolescente quería abortar. Buscaba el camino que posibilite que esa adolescente efectivamente aborte. Además es una cuestión de salud pública. Lo mismo ocurre con la educación. Es decir, hay instituciones que son, decimos, privadas, pero la educación sigue siendo pública. Y con las clínicas ocurre lo mismo. Es decir, una clínica es de gestión privada, pero la salud es pública. Claro, pero es una cuestión de política. No, pero vamos a ver, una clínica puede decir, yo no tengo en mi clínica pediatría. Una clínica puede decir, yo tomo estas ramas de la medicina y no atiendo neurología. ¿Sí? Una clínica puede
es privada y puede decidir qué acto médico ejerce desde su negocio. Muy bien. Ahora, una institución pública jamás puede hacer eso. No, claro. Entonces, el aborto, si hay 3 requisitos, pues bueno, esos 3 requisitos tienen que ser respetados por absolutamente todos los profesionales. Y si tú no lo puedes ejercer, porque en tu clínica privada tú no tienes gente preparada para hacer un aborto, pues derivas a la pública, que es donde sí lo van a hacer. Sí lo hacen, claro. Pero no matas. Sí. No matas. Aquí en Argentina es muy complicado el tema porque no está despenalizado el aborto y tampoco... Bueno, pero sí, hay 3 requisitos donde sí está, y era justo el que esta muchacha Ana María entraba de cabeza. Sí. Es más, correr el riesgo de la vida de la madre y del niño, las 2 vidas. Se murieron los 2, las 2, eran una bebé nena. Cuánta violencia, ¿no? Es brutal. Y después la complicidad de quienes no nombran a esa gente. Te dicen, en el comité de bioética había 4 médicos, un asistente social y un psicólogo. Bueno, señores, pongan los nombres. Es un gran problema de los comités de bioética. Un gran problema. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Por qué no? Yo busqué en varios artículos a ver dónde está el nombre de quiénes fueron los que hicieron esto. Hay que saberlo eso, denunciarlo. Moverse para que esa gente no pueda ejercer nunca más. Son asesinos. Es brutal. Sí, además en esta vorágine informativa, hoy se presenta la noticia y ya mañana se pasa otra cosa y así sucesivamente. Si no hay alguien que haga un seguimiento de este caso, lamentablemente pasa así, ¿no? Y este es un caso como tantos otros que va sentando precedentes para acciones futuras, porque muchos lo toman como un precedente para seguir haciendo esto, para seguir negando la posibilidad de practicar un aborto en casos que están, como bien señalabas, contemplados por la actual legislación. Sí, sí, sí. Y además, incluso me he topado aquí con gente, médicos, que no saben que está despenalizado. No, eso es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, hay personas que desde el argumento de salven las 2 vidas y que están en contra de la despenalización del aborto, desconocen también este marco legal. Lo desconocen. Sí, sí. Totalmente. Sí. Incluso han ganado las elecciones bancas para diputados y lo desconocen. Y uno los ve transitar en algunos programas de televisión y siempre hay alguien que les advierte que esta legislación que lo que están diciendo es ilegal. Exactamente, sí, es muy grave lo que pasa. Bueno, Laura, quería preguntarte dónde podemos comprar el libro que presentaste en la facultad. Esto ¿Dónde es se importante. consigue el libro? Esto es muy importante porque la segunda edición del libro se hizo aquí en Rosario. La hizo Laborde Editores, que tiene la librería Laborde y que tiene obviamente página web y Facebook y tal, con lo cual el libro ahora se está consiguiendo más en Argentina que en España, porque en España se agotó. Y bueno, lo buscan en Laborde y se compra sin problema. Bueno, eso es importante porque muchas van a estar interesados en comprarlo. Y se llama Madres, no Mujeres, que esta es otra distinción importante que hay que hacer. Hay mujeres no madres, pero hay madres no mujeres. Así como hay adultos masculinos no hombres, hay madres no mujeres. Es interesante esto. Y por eso le puse este título, porque en realidad son madres niñas, son madres hijas. Sí, aquí ahora hay un lema que es niñas no madres. Algunos dicen, en realidad se pone el acento en que son niñas y que, sobre todo en la cantidad de casos de abuso y de acoso que hay denunciados, de violaciones, poner el énfasis en que son niñas.
Sí, Argentina. sí, sí. Es muy grave lo que pasa. Y es muy importante que estos aportes como el que haces vos estén en los medios de comunicación, porque es como decía recién, no todo el mundo accede al ámbito universitario académico, que en buena hora también lo haga. Sí, entiendo perfectamente. Pero la mayoría difusión está presenciando debates en distintos medios de comunicación donde esto no está presentado correctamente como debiera hacerse. Bueno, te agradezco muchísimo por la Yo te agradezco la invitación. Y bueno, esto lo transmitimos en la radio, en el audio, pero está en el video, lo vamos a subir a YouTube para que quede el material y todos lo puedan consultar y escuchar y ver. Muy bien, lo difundiremos en España también. Sí, por supuesto, Okay. Gracias, muchas gracias. A ti. Comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usín Olleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones.